Millonario que lo tenía todo pierde la memoria tras un accidente, se enamora de su enfermera, pero descubre que su pasado está lleno de traiciones y secretos oscuros. Con la ayuda de Elena, una enfermera que le muestra el verdadero valor de la simplicidad y el amor, Andrés enfrenta el dilema de seguir desenterrando los fantasmas de su vida anterior o dejarlo todo atrás para encontrar la redención en un nuevo comienzo. Andrés Montiel despertó en medio de una oscuridad que parecía no tener fin. A su alrededor, el silencio era denso, roto solo por el leve pitido de máquinas que marcaban el ritmo constante de su respiración. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. Un hormigueo incómodo recorrió sus extremidades y un frío inusual se instaló en sus huesos. No sabía dónde estaba ni cómo había llegado allí. De hecho, no sabía nada en absoluto. Unos minutos después, el ruido de una puerta abriéndose interrumpió el silencio. Una figura se acercó proyectando una sombra sobre él. Con esfuerzo, Andrés entrecerró los ojos, tratando de enfocar la vista. La luz tenue del amanecer filtraba por las ventanas, iluminando el rostro de una mujer que lo miraba con una mezcla de preocupación y alivio. «Hola, Andrés», dijo la mujer con suavidad, tomando su mano entre las suyas. «Soy Elena, tu enfermera. Has estado inconsciente por varios días, pero todo va a estar bien». Andrés intentó hablar, pero su garganta estaba seca, y lo único que salió fue un débil gemido. Elena, anticipando su necesidad, le acercó un vaso de agua con una pajilla. «Bebe despacio», le aconsejó y él obedeció, sintiendo cómo el líquido refrescante aliviaba la sequedad de su boca. Después de varios sorbos, Andrés logró susurrar unas pocas palabras. «¿Dónde estoy?» «Estás en una clínica de rehabilitación, Andrés», respondió Elena con una sonrisa tranquilizadora. «Tuviste un accidente automovilístico, pero los médicos dicen que te recuperarás completamente». Andrés cerró los ojos, tratando de recordar el accidente, cualquier cosa, pero su mente estaba en blanco. La frustración empezó a acumularse en su pecho. No recuerdo nada», confesó con la voz teñida de angustia. Elena apretó suavemente su mano, sus ojos reflejando una empatía sincera. «Es normal después de un trauma como el que sufriste. Puede que tu memoria regrese con el tiempo. Por ahora, lo importante es que estás aquí y que estás mejorando». Durante los días siguientes, Andrés fue lentamente recuperando la movilidad, pero su memoria seguía siendo un enigma. Los médicos le explicaron que había sufrido una amnesia temporal, probablemente a causa del fuerte golpe que recibió en la cabeza. A medida que su cuerpo sanaba, también lo hacía su mente, pero no había rastro de su vida antes del accidente. No recordaba quién era, ni lo que hacía. Solo sabía su nombre porque Elena se lo había dicho. La clínica, un lugar tranquilo y alejado del bullicio de la ciudad, se convirtió en su mundo entero. Las paredes blancas y las ventanas grandes, que dejaban entrar la luz del sol, creaban un ambiente de paz que contrastaba con la tormenta de emociones que Andrés sentía en su interior. La rutina diaria, compuesta de sesiones de fisioterapia y pequeños paseos por los jardines, se convirtió en su única ancla en la realidad. Elena era su compañía constante, su presencia era reconfortante, y sus palabras siempre tenían un tono de calma que ayudaba a Andrés a sobrellevar la incertidumbre. Sin embargo, cada día que pasaba sin recordar su pasado, aumentaba su desesperación. Una mañana, mientras se sentaban juntos en el jardín, Andrés rompió el silencio que había estado pesando sobre ellos. «Elena», comenzó, su voz cargada de duda. «¿Cómo era mi vida antes del accidente?» Elena lo miró por un momento, como si estuviera decidiendo qué decir. «Eras exitoso, Andrés. Tenías mucho, pero no estabas realmente feliz». Sus palabras lo golpearon con fuerza. ¿Cómo podía no haber sido feliz si tenía tanto? ¿Y qué era ese mucho al que se refería? La frustración volvió a asomar, pero se disipó rápidamente bajo la mirada tranquila de Elena. «No te preocupes por eso ahora», continuó ella. «Lo que importa es que estás aquí y que tienes la oportunidad de empezar de nuevo». Andrés asintió lentamente, sabiendo que tenía razón.
No podía cambiar lo que no recordaba, pero podía decidir cómo vivir el presente. Sin embargo, la sombra del pasado seguía acechando en los rincones de su mente, y Andrés no podía evitar preguntarse si algún día encontraría las respuestas que tanto anhelaba. Los días en la clínica transcurrían con una calma casi irreal. Cada mañana, Andrés despertaba con la misma sensación de vacío, pero poco a poco, la rutina se fue convirtiendo en un refugio, un lugar donde podía olvidarse, al menos por unas horas, de la falta de recuerdos que lo atormentaba. Elena siempre estaba allí, lista para ayudarlo a comenzar el día. Sus ojos, llenos de una amabilidad sin pretensiones, eran lo primero que Andrés veía cada mañana, y aunque no lo admitiera en voz alta, esa presencia constante le daba un extraño consuelo. «Hoy te verás con el fisioterapeuta, Andrés», le dijo Elena una mañana mientras ajustaba las almohadas en la silla de ruedas. «Pero antes, ¿qué te parece si damos un paseo por el jardín?» Andrés asintió. Los jardines de la clínica se habían convertido en su lugar favorito. Era un espacio amplio, lleno de árboles altos que daban sombra a bancos de madera y parterres llenos de flores de todos los colores. El aire fresco y el canto de los pájaros ofrecían una paz que Andrés no había experimentado antes, o al menos que no recordaba haber experimentado. Elena lo llevó a su rincón preferido, bajo un gran roble que ofrecía una sombra refrescante. Allí se quedaban en silencio, disfrutando de la quietud del entorno. Elena le leía a veces, con su voz suave que parecía acariciar cada palabra. Otras veces, simplemente observaban el ir y venir de las mariposas y los pájaros, compartiendo una compañía tranquila y sin necesidad de palabras. Durante uno de esos paseos, Andrés empezó a notar que algo en su interior estaba cambiando. Las cosas simples, como el aroma de las flores, el sonido del viento entre las hojas y el calor del sol en su piel, empezaron a tomar un nuevo significado. Cada pequeño detalle parecía adquirir una importancia que nunca había tenido antes. «Nunca había apreciado tanto estos momentos», dijo en voz baja un día, mientras miraba a una abeja zumbando alrededor de una flor. Elena sonrió, un gesto que él ya empezaba a reconocer como un signo de su aprobación. «Es un regalo que la vida te está dando, Andrés», respondió ella. «La oportunidad de ver las cosas desde otra perspectiva, de valorar lo que realmente importa». Las palabras de Elena resonaron en su mente durante días. Empezó a darse cuenta de que, aunque no recordaba su vida pasada, había comenzado a crear una nueva realidad en la clínica. Una realidad en la que la tranquilidad y la simplicidad le proporcionaban una paz que nunca había sabido que necesitaba. Un día, mientras caminaban juntos, Andrés se detuvo abruptamente y miró a Elena con una mezcla de confusión y gratitud. «¿Qué era lo que me hacía feliz antes?», preguntó con una sinceridad que lo tomó por sorpresa incluso a él mismo. Elena lo miró a los ojos y por un momento pareció debatirse entre decirle la verdad o suavizarla. Finalmente, optó por la honestidad. «No estoy segura de que realmente fueras feliz, Andrés. Eras un hombre muy ocupado, siempre corriendo tras algo. Aunque no estoy segura de que supieras qué era exactamente». Andrés sintió un vacío en el pecho ante esas palabras. ¿Qué tipo de vida había llevado? ¿Y cómo era posible que nada de lo que había hecho antes le trajera la paz que ahora sentía en cosas tan simples? El silencio se instaló entre ellos nuevamente, pero esta vez no era incómodo. Andrés sentía que, aunque no tenía todas las respuestas, estaba comenzando a entender algo crucial sobre sí mismo. Tal vez en esa nueva realidad que estaba construyendo, podría encontrar un tipo de felicidad diferente, una que no dependiera de quién había sido, sino de quién estaba eligiendo ser. Las sesiones de fisioterapia continuaron, y aunque los recuerdos de su vida anterior seguían siendo esquivos, Andrés encontró en su rutina diaria una especie de propósito. Cada día era una oportunidad para descubrir algo nuevo, para reconectar con el mundo de una manera que nunca antes había considerado. Así, lentamente, Andrés empezó a aceptar que tal vez no necesitaba recordar el pasado para poder seguir adelante. Lo que importaba
era lo que estaba haciendo ahora, y las conexiones que estaba construyendo, especialmente con Elena, que se había convertido en un pilar fundamental en su vida. El sol de la tarde se filtraba a través de las ramas de los árboles, creando patrones de luz y sombra en el camino de piedra que serpenteaba por el jardín. Andrés caminaba lentamente, apoyado en un bastón, con Elena a su lado, como siempre. Su recuperación física había avanzado considerablemente, y los médicos estaban optimistas, aunque la memoria seguía siendo un enigma. Sin embargo, Andrés había comenzado a aceptar su nueva realidad, encontrando consuelo en la simplicidad de su vida en la clínica. Pero esa paz fue abruptamente interrumpida una tarde, cuando, sin previo aviso, un recuerdo fugaz se apoderó de su mente. Estaba sentado en el banco bajo el roble, el lugar donde solía pasar las horas con Elena, cuando de repente una imagen apareció ante sus ojos cerrados. Un despacho grande, con paredes de cristal que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Frente a él, una mesa de madera oscura, y sobre ella, documentos esparcidos, como si hubieran sido dejados en medio de una tarea urgente. El sonido de teléfonos sonando y el murmullo de conversaciones agitadas en el fondo añadían una sensación de inmediatez, de algo que necesitaba ser resuelto. Andrés abrió los ojos de golpe. Su respiración se aceleró. El jardín, con su calma habitual, contrastaba brutalmente con la imagen que acababa de invadir su mente. Elena notó su inquietud de inmediato. «¿Estás bien, Andrés?», preguntó preocupada. Él asintió, aunque todavía estaba procesando lo que acababa de experimentar. Creo que recordé algo», murmuró, más para sí mismo que para ella. Elena se acercó, tomando su mano con suavidad. «¿Qué fue lo que recordaste?». Andrés trató de juntar las piezas en su mente, pero la imagen se desvanecía, como agua escapando entre sus dedos. Era un lugar, un despacho, creo. Había papeles, un escritorio y mucha gente alrededor. No sé qué significa, pero sentí que era importante. Elena apretó su mano con un gesto reconfortante. «Es un buen signo. Significa que tu memoria está empezando a despertar. Pero no te fuerces, Andrés. Las respuestas vendrán a su tiempo». A pesar de sus palabras tranquilizadoras, Andrés no pudo evitar sentir una creciente ansiedad. Ese recuerdo, aunque vago, había despertado en él una necesidad de saber más, de comprender quién había sido antes del accidente. Sin embargo, no mencionó nada más a Elena. Algo en su interior le decía que debía enfrentar esto solo, al menos por el momento. Los días pasaron, pero el recuerdo del despacho y la sensación de urgencia que lo acompañaba seguían persiguiéndolo. Empezó a sentirse inquieto, como si algo estuviera acechando justo fuera de su alcance. Fue entonces cuando un visitante inesperado llegó a la clínica. Una mañana, mientras Andrés estaba en su sesión de fisioterapia. Un hombre alto y bien vestido se presentó en la recepción. Llevaba un traje impecable y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Elena lo vio desde el pasillo y sintió una punzada de preocupación. «Buenos días, soy Carlos Ruiz, el socio de Andrés Montiel», dijo el hombre con una voz firme y segura. «Estoy aquí para verlo». Elena lo miró fijamente por un momento, tratando de medir sus intenciones. Finalmente, asintió y lo condujo a la sala donde Andrés estaba terminando su sesión. Cuando Carlos entró, Andrés lo miró sin reconocerlo. Sin embargo, algo en su presencia le resultaba familiar, aunque no sabía exactamente qué. «Andrés, qué alegría verte», dijo Carlos con una sonrisa forzada mientras se acercaba para estrecharle la mano. Andrés lo observó, tratando de encontrar en su memoria algún rastro de ese hombre que parecía conocerlo tan bien. Pero no encontró nada. «Perdón», comenzó Andrés, incómodo. «No recuerdo quién eres». Carlos soltó una carcajada breve, como si quisiera minimizar la situación. «No te preocupes, Andrés, es natural después de lo que pasaste. Soy Carlos Ruiz, tu socio y amigo desde hace muchos años. Hemos hecho grandes cosas juntos, y estoy aquí para ayudarte a recordar».
Andrés asintió lentamente, aún sintiendo un vacío donde debería haber algún recuerdo. Elena, que estaba de pie junto a la puerta, observaba con cautela, sin apartar la vista de Carlos. «Sé que esto es mucho para ti», continuó Carlos, tomando asiento frente a Andrés, «pero cuando estés listo, podemos hablar más sobre tu vida antes del accidente. No hay prisa, por supuesto, pero pensé que sería útil que supieras que no estás solo en esto». Andrés asintió nuevamente, sin saber qué decir. Había una incomodidad en la forma en que Carlos hablaba, como si estuviera ocultando algo bajo esa fachada de amabilidad. Elena intervino suavemente. «Andrés todavía está recuperándose, Carlos. Es importante que no lo presionemos. Necesita tiempo para sanar». Carlos le dirigió una sonrisa a Elena, aunque sus ojos permanecían fríos. «Por supuesto, no quiero forzar nada. Solo quería que Andrés supiera que estoy aquí para lo que necesite». Cuando Carlos se despidió y salió de la sala, Andrés se quedó en silencio, mirando fijamente el suelo. La visita había dejado un eco perturbador en su mente, despertando más preguntas que respuestas. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, las palabras de Carlos resonaban en su mente. ¿Qué cosas habían hecho juntos? ¿Por qué sentía que algo estaba fuera de lugar? Aunque no recordaba su pasado, la sombra de aquel despacho y la visita de Carlos empezaban a pesar sobre él, llenándolo de una inquietud que no podía ignorar. El encuentro con Carlos dejó una impresión profunda en Andrés. A pesar de no recordar su relación con él, había algo en la forma en que hablaba, en sus gestos calculados que lo hacía sentir incómodo. Durante los días siguientes, esa incomodidad no hizo más que crecer. Elena notó el cambio en Andrés. Su mirada se volvía más distante. Su mente parecía estar constantemente en otro lugar. Una tarde, mientras Elena lo acompañaba en uno de sus paseos por el jardín, Andrés decidió romper el silencio que se había instalado entre ellos. «Elena, he estado pensando en lo que dijo Carlos», comenzó, con la vista fija en el horizonte. «¿Realmente crees que éramos socios y amigos cercanos?» Elena dudó un momento antes de responder. Había algo en Carlos que no le inspiraba confianza, pero no quería influir en la percepción de Andrés. «No lo sé, Andrés. Es posible, pero tú eres el único que puede recordar cómo era esa relación. Lo que importa ahora es cómo te sientes al respecto». Andrés asintió, pero su expresión seguía siendo de preocupación. «Eso es lo que me inquieta, Elena. No me siento bien con él. No sé si es porque no lo recuerdo o porque hay algo más que no puedo ver». Elena lo miró, dándose cuenta de que su instinto la había estado guiando bien. Carlos no era alguien en quien confiar ciegamente, y Andrés lo estaba sintiendo, incluso sin sus recuerdos. «Quizás deberías tomarte tu tiempo, Andrés. No tienes que recordar todo de una vez. Y si algo te preocupa, no dudes en hablar conmigo o con los médicos. Estamos aquí para ayudarte». Andrés apreció sus palabras, pero la inquietud permaneció. Esa misma noche, después de que Elena se despidiera, se sentó en su cama, sumido en sus pensamientos. Finalmente, tomó una decisión. Necesitaba saber más, pero debía hacerlo con cuidado. Durante los siguientes días, Andrés comenzó a investigar su vida pasada de forma discreta. Pidió a Elena que le trajera algunos periódicos antiguos y revistas de negocios, con la excusa de querer mantenerse al tanto de las noticias. A medida que revisaba los artículos, empezó a reconstruir piezas de su vida anterior. Descubrió que había sido un magnate en el mundo de los negocios, conocido por su implacable enfoque y su capacidad para cerrar acuerdos difíciles. Las fotos en los artículos mostraban a un hombre de rostro serio, siempre rodeado de figuras importantes. Pero lo que más llamó su atención fue una mención recurrente: Carlos Ruiz, su socio y confidente. Cuanto más leía, más empezaba a dudar de la amistad que Carlos había mencionado. En los artículos se hablaba de tensiones en su empresa, de decisiones controvertidas que habían llevado a la pérdida de confianza en algunos círculos de negocios. Carlos aparecía en algunas de esas historias, aunque siempre en un segundo plano, como si estuviera al margen de las decisiones más difíciles. Una noche,
Mientras revisaba uno de los periódicos, Andrés encontró un artículo que lo perturbó profundamente. En él se hablaba de una investigación por fraude en la que la empresa de Andrés había estado involucrada justo antes de su accidente. Aunque no se mencionaban nombres concretos, la insinuación de que alguien cercano podría haber estado manipulando las finanzas de la empresa era clara. Andrés sintió una oleada de adrenalina al leer esas líneas. ¿Podría ser que Carlos estuviera involucrado en algo turbio? ¿Y si el accidente no había sido una simple coincidencia? Elena notó el cambio en su comportamiento al día siguiente. Andrés estaba más distante, más reservado, y aunque seguían con su rutina, ella podía ver que algo lo estaba carcomiendo por dentro. «Andrés, ¿quieres hablar de lo que te preocupa?», preguntó, con un tono de voz suave pero firme. Él la miró, debatiéndose entre contarle lo que había descubierto o mantenerla al margen. Finalmente, decidió abrirse, al menos en parte. «He estado recordando más cosas, Elena. Cosas sobre mi empresa, sobre mi vida antes del accidente. No todo es claro, pero hay algo que no me cuadra. Algo que me hace desconfiar». Elena sintió un nudo en el estómago, pero mantuvo su expresión neutral. «¿Qué es lo que no te cuadra?». Andrés suspiró, pasando una mano por su cabello, un gesto que denotaba su creciente frustración. «Carlos, no sé si puedo confiar en él. Hay cosas en mi pasado que no cuadran con la imagen que él me está mostrando. Tengo que saber la verdad, Elena, pero no sé por dónde empezar». Elena se acercó y le tomó las manos, obligándolo a mirarla a los ojos. «Lo que sea que descubras, Andrés, no estás solo en esto. Yo estaré aquí para ayudarte, sea cual sea la verdad». Las palabras de Elena lo reconfortaron momentáneamente, pero la incertidumbre seguía pesando en su mente. Andrés sabía que debía confrontar a Carlos, descubrir la verdad, aunque temía lo que pudiera encontrar. Su vida, la que estaba empezando a construir, dependía de las respuestas que pudiera obtener. Y con esa determinación, Andrés se preparó para enfrentar las revelaciones que estaban por venir, sabiendo que, para recuperar el control de su vida, debía desenterrar los secretos de su pasado, sin importar cuán oscuros fueran. Con cada día que pasaba, la sensación de inquietud crecía dentro de Andrés. Las piezas de su pasado que había descubierto no encajaban con la imagen de una vida exitosa y satisfactoria que Carlos había intentado proyectar. A medida que su cuerpo continuaba recuperándose, su mente se llenaba de preguntas sin respuesta. Necesitaba confrontar a Carlos y de una vez por todas, desentrañar la verdad. Unas semanas después de la visita inicial de Carlos, Andrés decidió tomar el control de la situación. Con una llamada desde la clínica, organizó un encuentro con su antiguo socio, sugiriendo que se reunieran en un lugar discreto fuera de la ciudad. Quería estar en un entorno neutral, lejos de los confines de la clínica, donde pudiera hablar abiertamente y sin distracciones. El día de la reunión llegó, y Andrés, con la ayuda de Elena, salió de la clínica por primera vez desde el accidente. Se dirigieron a una pequeña cafetería situada en las afueras de la ciudad, un lugar tranquilo, lejos del bullicio que una vez había definido su vida. Cuando Carlos llegó, su expresión era una mezcla de sorpresa y preocupación. Claramente no esperaba que Andrés tomara la iniciativa de un encuentro fuera de la clínica. «Andrés, me alegra verte fuera del hospital», dijo Carlos con una sonrisa que intentaba ser cálida, pero que Andrés percibió como forzada. «Gracias por venir, Carlos», respondió Andrés mientras tomaba asiento frente a él. «Creo que es hora de que hablemos con franqueza». Carlos asintió, aunque su postura denotaba cierta tensión. Andrés lo observó detenidamente, analizando cada gesto, cada palabra que estaba por venir. «He estado recordando algunas cosas, fragmentos de mi vida antes del accidente», comenzó Andrés, sin apartar la mirada de Carlos. «Y hay algunas preguntas que necesito que me respondas». Carlos pareció relajarse un poco, pero Andrés notó un destello de preocupación en sus ojos. «Por supuesto, Andrés. Pregunta lo que necesites. Estoy aquí para ayudarte». Andrés se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando la voz para asegurarse de que nadie más en la cafetería pudiera escuchar.
Cuéntame sobre la empresa, Carlos, y no me des la versión oficial. Quiero saber qué estaba pasando realmente antes de mi accidente. Carlos vaciló por un momento, y luego soltó un suspiro, como si hubiera esperado esta conversación desde el principio. Andrés, la verdad es que las cosas no estaban yendo tan bien como te gustaría recordar. La empresa se había estado enfrentando algunos problemas financieros, nada que no pudiéramos manejar, pero era una situación delicada. Andrés asintió, pero no estaba convencido de que esa fuera toda la verdad. ¿Y el fraude?, preguntó observando la reacción de Carlos. Leí algunos artículos que mencionaban una investigación en curso. ¿Qué sabes de eso? El rostro de Carlos se endureció por un instante, pero rápidamente recuperó su compostura. Eran solo rumores, Andrés, cosas que se dicen cuando alguien está en la cima. Sabes cómo son los medios, siempre buscando una historia escandalosa. Pero Andrés no estaba satisfecho con esa respuesta. Algo en su interior le decía que había más, mucho más, que Carlos no estaba revelando. Carlos, necesito saber la verdad, insistió, su voz más firme. Si hubo algo irregular en la empresa, lo sabías. ¿Estabas involucrado? Carlos lo miró fijamente, y por un momento, Andrés pensó que iba a negarlo todo. Pero entonces, Carlos bajó la vista, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. No fui yo, Andrés, dijo en un tono bajo. Pero sí, había alguien dentro de la empresa que estaba manipulando las finanzas. Yo intenté manejarlo, pero todo se salió de control. Cuando te tuviste el accidente, las cosas empeoraron y no pude evitar que la investigación avanzara. La revelación golpeó a Andrés como un balde de agua fría. Sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Quién?, preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Quién fue? Carlos levantó la vista, y en sus ojos había una mezcla de arrepentimiento y miedo. Fue uno de nuestros ejecutivos principales, alguien en quien confiabas mucho. No quise decírtelo porque no quería que te preocuparas mientras te recuperabas. Andrés sintió una rabia creciente en su interior. La traición era palpable, incluso si aún no recordaba todos los detalles. Pero más allá de la ira, estaba la tristeza, el saber que su vida anterior estaba construida sobre una base de mentiras y engaños. ¿Por qué no me dijiste esto antes?, preguntó Andrés, tratando de mantener la calma. Carlos suspiró de nuevo, pasándose una mano por el cabello, un gesto nervioso que Andrés no había visto antes. Pensé que lo mejor era protegerte, que no necesitabas este tipo de estrés mientras intentabas recordar. Quería manejarlo yo mismo, pero me equivoqué. Andrés asintió lentamente, tratando de procesar todo lo que había escuchado. Ahora tenía una decisión que tomar, seguir indagando en el pasado o dejarlo atrás para siempre. Pero una cosa era clara, su relación con Carlos nunca volvería a ser la misma. Mientras Carlos se despedía, Andrés se quedó sentado en la cafetería, mirando por la ventana hacia el horizonte. Sabía que había más preguntas que necesitaban respuestas, pero ahora entendía que esas respuestas no siempre traerían consuelo. Lo único que podía hacer era decidir cómo avanzar, y en ese momento Andrés supo que, aunque el pasado era importante, el futuro que él quería construir dependía de las decisiones que tomara a partir de ahora. El regreso a la clínica fue silencioso. Elena, que había acompañado a Andrés durante el encuentro con Carlos, no dijo nada durante el trayecto. Podía sentir la tensión en el aire, la lucha interna que Andrés estaba librando. Sabía que él necesitaba tiempo para procesar todo lo que había descubierto, así que decidió darle su espacio. Cuando llegaron a la clínica, Andrés agradeció en silencio a Elena y se dirigió directamente a su habitación. Cerró la puerta detrás de él, dejándose caer en la cama mientras su mente revoloteaba con las revelaciones de la tarde. Sabía que la decisión que tomara ahora definiría no solo su futuro, sino también el tipo de persona que quería ser. Pasaron varios días en los que Andrés se sumió en una profunda reflexión. A medida que las horas se convertían en días, evitaba las sesiones de fisioterapia y los paseos por el jardín, manteniéndose en su habitación, revisando mentalmente las piezas del rompecabezas que componían su vida anterior.
El vacío que sentía no era solo por la falta de recuerdos, sino por la traición que ahora pesaba sobre su conciencia. ¿Cómo podía confiar en alguien, incluso en sí mismo, si no conocía la verdad completa? Elena, preocupada por su bienestar, finalmente decidió confrontarlo. Sabía que Andrés necesitaba apoyo, aunque él no estuviera dispuesto a pedirlo. «Andrés», dijo suavemente, mientras abría la puerta de su habitación, «no puedes seguir así. Aislándote no resolverás nada». Él levantó la vista. Sus ojos reflejaban la tormenta interna que estaba viviendo. Elena se acercó y se sentó junto a él, esperando que hablara. «Estoy atrapado, Elena», admitió finalmente, su voz quebrada por la frustración. «No sé qué hacer. Parte de mí quiere enfrentar todo y desenterrar la verdad, pero otra parte solo quiere dejar todo atrás y empezar de nuevo». Elena lo miró con compasión. Sabía que esa decisión no era fácil y que, de una forma u otra, Andrés perdería algo, ya fuera su paz o la oportunidad de saber quién era realmente. «Andrés, lo que decidas hacer, debes hacerlo por ti, no por lo que crees que otros esperan de ti», le aconsejó con ternura. «Si decides indagar más en tu pasado, hazlo porque sientes que es lo correcto. Y si decides dejarlo atrás, asegúrate de que sea porque quieres construir un futuro diferente, no porque estés huyendo». Andrés asintió lentamente. Sabía que Elena tenía razón. Necesitaba encontrar su propia verdad, la que resonara con lo que él sentía en su interior, y eso significaba enfrentar el pasado no porque quisiera revivirlo, sino para poder liberarse de él. Con esa claridad en mente, Andrés tomó una decisión. Hablaría con Carlos una vez más, pero esta vez no sería para hacer preguntas, sino para cerrar un capítulo. Necesitaba dejar claro que, aunque estaba dispuesto a seguir adelante, no permitiría que el pasado lo controlara. Quería empezar de nuevo, pero para hacerlo, debía poner fin a todo lo que lo ataba a su vida anterior. La noche antes de la reunión final con Carlos, Andrés y Elena se sentaron en el jardín de la clínica, como solían hacer antes de que todo se complicara. La brisa suave traía consigo el aroma de las flores, y el cielo, teñido de tonos anaranjados y rosados, creaba una atmósfera de paz que contrastaba con la turbulencia interna de Andrés. «Gracias por estar a mi lado, Elena», dijo Andrés, rompiendo el silencio. «No sé qué habría hecho sin ti». Elena sonrió, su expresión llena de calidez. «Siempre estaré aquí, Andrés. Pase lo que pase, no estás solo». Esas palabras resonaron en el corazón de Andrés mientras observaba cómo el sol se ocultaba en el horizonte. Sabía que el día siguiente marcaría un antes y un después en su vida. Con o sin recuerdos, estaba decidido a tomar las riendas de su futuro. El día amaneció con un cielo despejado, pero Andrés sentía un peso en su pecho mientras se preparaba para la reunión con Carlos. Sabía que esta conversación sería crucial, no solo para aclarar los últimos detalles de su pasado, sino también para determinar cómo seguiría adelante. La decisión que había tomado la noche anterior le daba fuerzas. Quería cerrar este capítulo de su vida para poder empezar uno nuevo. Elena lo acompañó hasta el punto de encuentro, un salón privado en un hotel cercano a la clínica. Cuando llegaron, Carlos ya estaba allí, esperándolos con una expresión que intentaba ser neutral, pero que no podía ocultar cierta tensión. Elena decidió quedarse fuera, dándole a Andrés el espacio que necesitaba, aunque sabía que estaba cerca por si él requería su apoyo. Andrés entró en la sala, cerrando la puerta detrás de él con una calma deliberada. Se sentó frente a Carlos, sin prisa, y por un momento ambos se miraron en silencio, midiendo el ambiente. «Carlos», comenzó Andrés, su voz firme y controlada, «te agradezco por venir. Esta conversación es necesaria, pero quiero que sepas que no se trata solo de nuestro pasado. Se trata de mi futuro». Carlos asintió, pero no dijo nada, esperando que Andrés continuara. «He estado recordando algunas cosas», continuó Andrés, «y aunque no lo tengo todo claro, hay algo que sé con certeza. No puedo seguir viviendo en la sombra de lo que ocurrió antes de mi accidente». Carlos mantuvo su mirada fija en Andrés con un leve gesto de incomodidad. «Andrés,
Sé que las cosas no fueron fáciles antes y lamento no haberte contado todo desde el principio, pero si hay algo que podamos hacer para arreglarlo, estoy aquí para eso. Andrés negó con la cabeza. No se trata de arreglar las cosas, Carlos. Se trata de aceptar lo que pasó y seguir adelante. He decidido que no voy a profundizar más en el pasado. No quiero que las traiciones y los errores definan quién soy ahora. Pero eso no significa que voy a ignorar lo que sé. Carlos pareció relajarse un poco, interpretando que Andrés estaba dispuesto a dejar el pasado atrás, pero Andrés no había terminado. Voy a vender mi parte de la empresa, anunció Andrés con una determinación inquebrantable. Quiero cerrar este capítulo de mi vida por completo. No quiero tener nada que ver con lo que fue. Tú puedes quedarte con el control, pero quiero una separación total. Carlos lo miró sorprendido. Esa era una decisión que no esperaba. Andrés, no tienes que hacerlo. Podemos trabajar juntos, reconstruir lo que fue. No, Carlos, lo interrumpió Andrés con suavidad pero con firmeza. No quiero reconstruir nada. Quiero construir algo nuevo, lejos de todo esto. No puedo confiar en lo que fue, y para poder seguir adelante, necesito empezar de cero. El silencio que siguió fue denso, pero no incómodo. Andrés estaba decidido, y Carlos lo sabía. Finalmente, Carlos asintió, resignado. Si eso es lo que realmente quieres, te apoyaré en lo que necesites para que todo se haga según tus deseos. Andrés asintió en agradecimiento, sintiendo una carga aliviarse de sus hombros. Sabía que esta decisión no sería fácil de llevar a cabo, pero también sabía que era la correcta para él. Se levantó de la silla, indicando que la reunión había terminado. Gracias, Carlos. Espero que podamos ambos encontrar la paz en lo que viene. Carlos se levantó también, extendiendo la mano. Andrés dudó por un momento, pero luego la estrechó, sellando así la despedida de una relación que alguna vez había sido crucial en su vida. Salió del salón con una sensación de alivio que no esperaba. Afuera, Elena lo esperaba con una mirada de apoyo y comprensión. Andrés sonrió, sintiendo que, aunque el camino por delante sería incierto, lo estaba comenzando de la manera correcta. ¿Listo para irte?, preguntó Elena, tomando su mano. Sí, listo para empezar de nuevo, respondió Andrés con convicción. Con esa determinación, Andrés dejó atrás el hotel, sintiendo que, aunque el futuro era incierto, por primera vez en mucho tiempo, tenía el control total sobre él. El viento suave acariciaba el rostro de Andrés mientras caminaba por los jardines de la clínica, sintiendo una ligereza que no había experimentado en meses. Las hojas de los árboles susurraban y el sol de la tarde pintaba todo con un cálido resplandor dorado. Cada paso que daba le recordaba que había cerrado un capítulo importante de su vida y que, a partir de ahora, todo dependería de las decisiones que tomara. Elena caminaba a su lado, en silencio, respetando el momento de introspección de Andrés. Habían pasado solo unos días desde su última conversación con Carlos, pero ya sentía que una gran carga había sido levantada de sus hombros. La venta de su parte en la empresa estaba en marcha, y aunque todavía quedaban algunos detalles por resolver, Andrés estaba decidido a no mirar atrás. «¿Cómo te sientes?», preguntó Elena finalmente, rompiendo el silencio mientras llegaban al roble donde solían sentarse. «Extrañamente en paz», respondió Andrés con una sonrisa leve, como si finalmente estuviera libre de algo que ni siquiera sabía que me estaba reteniendo. Se sentaron bajo el árbol, observando en silencio cómo las mariposas revoloteaban entre las flores cercanas. Andrés pensó en cómo, hace no tanto tiempo, la incertidumbre y el miedo lo habían dominado, pero ahora todo parecía claro. No necesitaba recordar todos los detalles de su vida pasada para saber quién quería ser. Había aprendido a valorar las cosas simples, a encontrar alegría en momentos que antes habrían pasado desapercibidos. «He estado pensando en lo que quiero hacer a partir de ahora», dijo Andrés, mirando a Elena con una expresión reflexiva. «Quiero quedarme aquí, cerca de este lugar. Quiero construir algo nuevo, algo que no esté relacionado con mi vida anterior».
Elena lo miró con una mezcla de sorpresa y admiración. ¿Qué tienes en mente? Andrés respiró profundamente antes de responder. Quiero ayudar a otras personas que han pasado por lo que yo pasé, crear un lugar donde puedan recuperarse, no solo físicamente, sino también emocionalmente, donde puedan redescubrirse, como yo lo hice aquí. Elena sonrió ampliamente. Sus ojos brillaban con orgullo. Es una idea maravillosa, Andrés. Creo que harías una gran diferencia en la vida de muchas personas. Andrés asintió, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo tenía un propósito claro y positivo. ¿Y tú, Elena?, preguntó tomando su mano. ¿Te quedarías conmigo? Quiero que seas parte de esto, si tú también lo deseas. Elena entrelazó sus dedos con los de él, su respuesta clara en la calidez de su mirada. No hay ningún otro lugar donde preferiría estar. Con esa promesa silenciosa, se quedaron allí, observando cómo el sol se ocultaba lentamente detrás de las colinas, sabiendo que lo que venía no solo era un nuevo capítulo, sino una vida completamente nueva, construida sobre la base sólida del amor, la comprensión y la voluntad de dejar atrás el pasado para abrazar el futuro. Si te gustó esta historia, comenta abajo. Dale like y suscríbete para seguir más historias emocionantes como esta.